Y ya estamos con el economista Hugo Bay para hablar de la reforma de la seguridad social. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, Hugo, la idea es poder hablar desde el principio para que la gente lo entienda de forma bien clara. ¿Por qué es necesaria una reforma de la seguridad social en nuestro país? Bueno, yo creo que es necesaria en nuestro país y en todo el mundo, en realidad, producto de varios fenómenos, pero me centraría en dos que son bien ilustrativos. Uno tiene que ver con el cambio demográfico, ¿verdad? El envejecimiento poblacional, un fenómeno de carácter mundial. En algunos países ya se procesó de forma más acelerada, en otros viene más lento. Uruguay, dentro de lo que es la región, es uno de los países con mayores niveles de envejecimiento. Y eso, evidentemente, genera, creo que es una muy buena noticia de por sí, porque quiere decir que, bueno, que el país ha logrado avances desde el punto de vista de su desarrollo, ¿verdad? Y del bienestar de la gente, que hace que podamos vivir más. Se aumenta la expectativa de vida, también se suma que hay una baja natalidad en Uruguay, ¿no? Se suma que hay una baja natalidad, que también es un fenómeno que los demógrafos en realidad explican a partir de algunos cambios que se desarrollan, y eso provoca que la proporción, vamos a decir, de adultos mayores es cada vez mayor en relación, vamos a decir, a la proporción de población en otras edades, ¿verdad? Cada vez tenemos una proporción mayor de adultos mayores. Y eso, en lo que son los sistemas de pensiones y jubilaciones, también en los sistemas de salud, genera el desafío de, bueno, un mayor financiamiento para esa población, que naturalmente es una población con menores posibilidades de generar recursos para su subsistencia, y que por lo tanto requiere de transferencias de otros colectivos de la sociedad para, bueno, atender y proteger en particular a la situación a la población que está en condiciones más vulnerables, ¿verdad? Y después el otro fenómeno tiene que ver también con el avance de las tecnologías, los cambios en el mundo del trabajo. Eso también va generando nuevos desafíos donde los sistemas de seguridad social tienen que ajustarse, tienen que adaptarse a esa nueva realidad, y por eso es que hay reformas. En realidad no tenemos que ver esto como un fenómeno extraordinario ni raro. Hay reformas en todos los países. En Uruguay, bueno, ha habido reformas en los últimos años, en los diferentes subsistemas que existen en nuestro país, y hoy estamos frente a una nueva reforma que yo creo que es necesaria, y que al mismo tiempo tenemos que lograr, discutir como sociedad cómo financiamos una proporción mayor de adultos mayores a futuro, ¿verdad? Y de dónde podemos obtener esos recursos de la forma más progresiva posible, porque efectivamente el sistema demanda cada vez más recursos, ¿no? Hugo, pero decías que es una reforma necesaria, pero ¿es necesario hacerlo ahora? ¿O se puede, por ejemplo, estirar, no sé, 5 años más? Yo creo que se ha discutido mucho sobre el tema de cuán urgente es, si el sistema está quebrado, colapsado, si realmente hay una bomba que tenemos arriba de la mesa que está por explotar. Creo que son ideas desacertadas o formas de presentar el fenómeno que no son las más convenientes. Creo que hay que tratar de transmitir tranquilidad, ¿verdad? Acá tenemos el BPS nomás paga cerca de 700.000 pasividades, y es muy importante que la gente sepa que Uruguay va a tener la posibilidad de seguir pagando esas prestaciones, esas jubilaciones, esas pensiones, que eso está asegurado, que no hay ningún sistema que esté quebrado ni que esté por quebrar, y que lo que sí tenemos que hacer es discutir, anticiparnos a estos fenómenos de los que yo hablaba, ¿verdad? Que ya están entre nosotros, pero que incluso se van a ir agudizando con el paso del tiempo, anticiparnos de tal forma de, bueno, poder encontrar las fórmulas para tener un equilibrio entre lo que son los ingresos del sistema, o sea, las contribuciones que todos hacemos, los aportes, las cotizaciones y por supuesto los impuestos que pagamos, y los gastos que tiene el sistema, que en última instancia son, bueno, los recursos necesarios para atender a esa gente. Entonces, yo creo que es fundamental procesar la reforma cuanto antes. Creo que eso es bueno porque nos permite que los cambios puedan ser más graduales, que los podamos discutir con más tiempo, que podamos acordarlos con más tranquilidad, llamémosle,
si no nos puede pasar algo parecido a lo que ahora se está viviendo quizá con la caja profesional, ¿verdad? Que está en una situación bastante crítica y que todos vemos que requiere, vamos a decir, soluciones medias extremas, ¿verdad? Claro, y ahí eso corto genera plazo, toda una digamos. tensión. Ahí va. Sí. Entonces, anticiparnos, pero sin la urgencia de que si lo hacemos este año o el año que viene o el otro año no vamos a poder pagar las jubilaciones. Eso no está en juego, ese no es la discusión. Y la discusión sí es intentar, creo yo, quizá avanzar más lento, pero con mayor grado de acuerdo entre lo que es el conjunto del sistema político, los actores sociales, para encontrar un camino, transformar esto de la protección social en una verdadera política de Estado, ¿no? Uno de los puntos más criticados o que han generado posiciones opuestas es lo de aumentar la edad jubilatoria. ¿Por allí debería ir el camino? Bueno, en Uruguay tenemos hoy una edad mínima de jubilación de 60 años para el régimen general. En realidad la gente hoy ya se está jubilando en promedio en lo que es el régimen general a los 63 años aproximadamente, es el promedio al que se retira la gente. Hago un paréntesis para mencionar, por ejemplo, que ese mismo dato para lo que es la caja militar, ¿verdad? Está en 47 años. Allí efectivamente tenemos un desafío muy fuerte de, bueno, barrer con estas desigualdades, ¿verdad? Que son muy, muy fuertes y son verdaderamente los militares se han venido jubilando a lo largo de las décadas en condiciones de privilegio muy importantes, ¿verdad? Retirándose de edades muy tempranas, con tasas de reemplazo, o sea, con niveles de jubilación muy, muy altos. Y entonces allí, por ejemplo, tenemos una situación bastante crítica desde este punto de vista de a qué edad se están retirando en particular los militares. Cerramos ese paréntesis y volvemos al régimen general, al régimen de BPS y las AFAP. Allí yo decía que hoy se están retirando en promedio a los 63 años. Yo creo que ese envejecimiento poblacional seguramente va generando la necesidad de que en promedio, como sociedad, aquellos trabajadores que están en condiciones de hacerlo puedan jubilarse un poquito más tarde, 65 se hablaba. gradualmente. Bueno, pero ahí viene lo otro. Es decir, yo, por lo menos, a mí me tocó participar como representante del PIT-CNT en la comisión de expertos que se creó a partir de la LUC y que estuvo discutiendo la reforma de la seguridad social. Y en ese sentido, nosotros tenemos una visión crítica del aumento de la edad mínima legal de retiro. ¿Por qué? Porque aumentando la edad mínima legal, lo que vamos a promover es exigirle a todos los trabajadores y trabajadoras que necesariamente se jubilen a partir de los 65 años. Y eso desde nuestro punto de vista implica tratar por igual situaciones que son muy desiguales. Porque yo creo que todos podemos estar de acuerdo de que para un trabajador de la construcción, para una trabajadora del servicio doméstico, para un peón rural, hay una serie de actividades para las cuales ya es muy difícil que la gente llegue en condiciones de estar trabajando a los 60 años. Imaginémonos lo que puede pasar si nosotros a esos colectivos les pedimos que efectivamente sigan trabajando en esas actividades hasta los 65 años. Creo que vamos a generar mucho más problemas que soluciones para el sistema de protección social. Entonces lo que nosotros promovemos, en sintonía quizá con lo que fue la promesa que hizo el presidente de la República en campaña electoral, de que no había que cambiarle las condiciones a quienes ya estaban trabajando, ¿verdad? Y que por lo tanto él no era partidario de aumentar la edad mínima legal de retiro para aquellos trabajadores que ya estaban trabajando en el mercado laboral. Bueno, nosotros no compartimos esa propuesta concretamente que salió de esta comisión de expertos, en particular yo como representante del PIT-CNT, pero también hubo otros integrantes de la comisión. Nos opusimos a las recomendaciones en general, pero en particular a esa que, como tú bien decías, era una de las principales. Somos partícipes de buscar mediante qué mecanismos podemos lograr generar incentivos para que aquellos trabajadores que están en condiciones de hacerlo efectivamente posterguen unos años el retiro, pero no obligar a aquellos que no pueden. Que sea una opción, esa es la propuesta que ustedes tienen y que y consideras. Ahora, con esa opción, de todas formas, ¿podríamos de alguna forma paliar la problemática que podría llegar a darse si no se hace una reforma más
exhaustiva en la caja, bueno, en todo el sistema previsional en realidad. Bueno, yo creo que es uno de los aspectos a conversar. Sin duda, es solo una de las dimensiones relevantes. Creo que la solución, creo que una reforma... Sí, es todo ingrato, a ver, digo, obviamente cuando estás hablando de una persona... Por supuesto. Su vida aportó, está clarísimo, digo, a nadie le gusta estar hablando de que tienen que trabajar hasta que sean más grandes o que van a tener jubilaciones más escasas. Eso es crítico porque es un momento muy complejo de la vida de la gente, donde, como decíamos hoy, no hay posibilidades de obtener recursos por otras vías. Uno ya está en situación de dependencia, supuestamente, en la edad de retiro, no tiene autonomía como para generar recursos propios por otras vías y, por lo tanto, bueno, puede generar condiciones críticas. Por suerte, en Uruguay hoy tenemos un sistema bastante bueno en términos de lo que es la cobertura y la suficiencia de las prestaciones, llega a mucha gente y además llega con una cantidad de recursos que permite que, por ejemplo, la pobreza entre los adultos mayores hoy es muy baja. Claramente tenemos un problema serio de pobreza entre los menores, ¿verdad? Y es un drama del Uruguay que tenemos que revertir necesariamente, pero el sistema de alguna forma funciona bien en esas dos dimensiones. Y entonces yo creo que si centramos la discusión en la edad de retiro y en cómo aumentamos la edad de retiro y si la reforma se queda en eso, va a ser una reforma sin lugar a dudas muy pobre. Sí, suficiente, ¿no? Creo que tenemos que idear, al tiempo de ver cómo lograr que gradualmente aquellos trabajadores que están en condiciones de hacerlo puedan jubilarse más tarde, tenemos que diseñar otros mecanismos que ayuden a que el sistema efectivamente se vuelva sostenible, ¿verdad? Acá lo que está en discusión también es que efectivamente los ingresos alcancen para pagar las jubilaciones hoy y también a futuro, ¿verdad? Y eso es fundamental, y ahí nosotros también desde el PIT-CNT hemos sido bastante, por lo menos hemos insistido mucho con la idea de fenómeno, discutir esta parte de las prestaciones, pero en una sociedad que envejece y que demanda cada vez más recursos para financiar la protección a esos adultos mayores, bueno, discutir también si no hay sectores que están en condiciones de hacer un aporte mayor del que hacen para, en última instancia, bueno, dar una protección adecuada a ese colectivo, sí, ¿no? Hugo, yo te quería hacer una pregunta con respecto a la reforma en general. Si el hecho de buscar los mecanismos para no estirar un problema a futuro, ¿no? Porque cuando se habla de elevar la edad de la jubilación, digamos, a veces te da la sensación de que, bueno, se estira un problema que va para adelante, ¿no? Es decir, al aumentar la edad de la jubilación, lo que hacemos, o lo que parece darse, es que se estira un problema hacia adelante. Hoy quizás no lo tenemos, o en el futuro a corto plazo tampoco, pero en un mediano plazo sí. Al estirar esta edad de la reforma, ¿se estira un poco más para adelante o se necesitan otros mecanismos, además de la edad, para poder hacer una reforma de la seguridad? No, sin duda yo creo que es una discusión mucho más amplia que la edad de retiro, y creo que si, como decía hoy, si nos quedáramos en eso, nos estaríamos quedando con un cambio paramétrico muy menor frente a un desafío mucho más grande, que es el de construir un sistema de previsión social para los desafíos que nos presenta este siglo. Entonces, claramente, sí, pero el problema que tendría incrementar la edad mínima legal de retiro para todos, sí, es que además de lo que yo hablaba, de que hay muchos trabajadores que no están en condiciones de trabajar, efectivamente va a generar, es decir, el hecho de que mucha gente quede desprotegida, quede desempleada, empiece a recurrir al seguro de enfermedad, empiece a recurrir al seguro de, bueno, las jubilaciones por incapacidad, en fin, toda una cantidad de mecanismos se disparan, y esto está estudiado, sí, ¿verdad? Está de alguna forma recogido en lo que es la literatura, de que los países que suelen tomar ese tipo de medidas de forma un poco abruptas, después se encuentran con esos otros problemas. Claro. Es decir, hay que darles algún tipo de protección. Sí, imaginémonos una trabajadora del servicio doméstico. Va a ser muy difícil que tenga trabajo genuino hasta los 65 años, claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué tipo de políticas sociales vamos a construir para atender a esa situación? Es muy difícil para una persona a cierta edad. Sí, yo creo que siempre tenemos que tratar con las políticas de capacitación y de reconversión, pensar en, de alguna forma, lograr que los trabajadores tengan una inserción dinámica y se vayan adaptando a los cambios que se van produciendo en el mercado laboral. Pero al mismo tiempo, a ciertas edades eso es muy difícil. Pero además tenemos un problema adicional.
las propias empresas buscan deshacerse de los trabajadores cuando llegan a cierta edad. Todos conocemos gente, empresas que incentivan a los trabajadores directamente a que cuando ya van llegando a los 60 años le dan un plus de ingreso para que ese trabajador de alguna manera salga de la empresa e ingrese otro. Entonces nos enfrentamos con un conjunto enorme de desafíos si nos quedamos por ahí nomás, y vamos a generar un agujero. Yo creo que es similar al que pasó con la reforma de los años 90. Me parece que en la reforma de los años 90 se puso mucho hincapié en la sostenibilidad económico-financiera del sistema, quizá un aspecto que en ese momento sin duda había que atender, pero los cambios que se hicieron empezaron de alguna manera a generar problemas de cobertura y problemas de suficiencia para amplios sectores de la sociedad. Y después tuvieron que venir sucesivas leyes a dar respuesta a esas debilidades que tenía el sistema. Y me parece que podemos transitar por un camino similar si nos quedamos solo haciendo la cuenta de los ingresos, los egresos y sin mirar que atrás de eso hay gente, ¿verdad? Y cómo darle respuestas reales en cuanto a la protección de esos colectivos. Hugo, tenemos que ir cerrando, obviamente, que es un tema que es muy amplio y quedaría para charlar toda la tarde, pero brevemente preguntarte si considerás que se debe unificar la realidad de todas las cajas. Yo creo que es algo saludable que nosotros imaginemos un sistema a mediano y largo plazo en el que los parámetros de todos esos subsistemas que hablábamos, ¿verdad? Caja profesional, caja notarial, policial, militar, vayan de alguna forma convergiendo. Ahora, ese es un fenómeno que, por supuesto, no se ha acabado, pero que de alguna forma, si uno mira lo que han sido las reformas de los últimos años, se ha ido en ese camino. Claramente ahí, y yo algo de esto ya mencionaba, la caja militar es el subsistema que está muy lejos de todos los demás, ¿verdad? Con, bueno, no solo en materia de edades de retiro, como decía hoy, de 16 años menos, sino, por ejemplo, de tasas de reemplazo. Esto es con cuánto se va la gente. Bueno, en el BPS aproximadamente la gente se va con 53%. En la caja militar se va con un 136% de lo que venía ganando. Es decir, y si uno lo mira en todos los parámetros que lo pueda comparar, la caja militar está despegada de todo el resto. Y por lo tanto nosotros también hemos planteado la necesidad de ahí sí tener una reforma que yo creo que ahí sí es mucho más urgente, tiene que ser mucho más profunda para darle verdadera legitimidad a toda la otra discusión, ¿verdad? Porque uno no puede ir a discutir con las trabajadoras del servicio doméstico la posibilidad de incrementar la edad de retiro cuando después tenemos esta otra realidad de un conjunto de militares que realmente rompe los ojos las condiciones de privilegio y de desigualdad que hay con respecto a otros colectivos. Entonces, nosotros en ese sentido estamos de acuerdo con la idea de aspirar a un sistema que vaya convergiendo, pero nos parece que hay uno que claramente durante décadas ha quedado muy relegado, parece que viviera en otro mundo, digamos, y entonces somos partidarios de que ahí quizá hay que empezar por ahí, ¿verdad? Para darle legitimidad a toda la otra discusión. Hubo una cortita con respecto a aquellos que tienen la jubilación pero que no les alcanza y terminan trabajando incluso ilegalmente o, como se dice popularmente, en negro, que por la necesidad obviamente económica. ¿Crees que la reforma tiene que contemplar este aspecto? Bueno, creo que ese es un problema serio que sobre todo está vinculado al tema de la suficiencia. Es decir, para mucha gente hoy tenemos una jubilación mínima que, si bien ha tenido aumentos sucesivos por encima de las demás jubilaciones, todavía es muy baja y para mucha gente representa un ingreso insuficiente que requiere, por ejemplo, intentar buscar ingreso por otra vía. Y obviamente para alguien que está cobrando una jubilación no tiene posibilidad, aunque quisiera, de registrarse a la Seguridad Social. También creo que forma parte de la discusión y es un tema bien interesante que fue tratado en la comisión. Tenemos que estudiar la posibilidad de la compatibilidad entre, vamos a decir, el trabajo y la jubilación. Es decir, no pensar tanto en una situación donde yo trabajo 8 horas por día hasta un viernes, me jubilo y el lunes ya soy un pasivo full time, llamémosle, ¿no? Una persona, sino pensar en una situación, para mucha gente puede haber una gradualidad, es decir, entre que voy abandonando mi etapa activa y voy pasando una etapa pasiva. Eso requiere de muchos cuidados, requiere ver cómo se diseña ese mecanismo de la compatibilidad, pero en todo caso yo creo que es uno de los elementos que debería estar arriba de la mesa. Ahora, esta realidad a la que apuntabas vos tiene que ver
con que todavía nuestro sistema tiene jubilaciones que son muy bajas, pasividades, también hay pensiones allí que son muy bajas, y seguramente precisamos que sean más altas para que efectivamente las personas que se jubilaron no precisen de alguna manera ir por ese otro lado que planteabas tú del trabajo negro. Que es una realidad que existe. Que es una realidad indiscutible y que tenemos que justamente aspirar a que se reduzca y a que no exista más, ¿verdad? Hugo, la verdad que estamos recibiendo un montón de mensajes, los estaba chequeando. Bueno, opiniones de todo tipo daría para otro programa. De repente más adelante te volvemos a convocar. Gracias por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un gusto y a las órdenes como siempre. Gracias.